Hoy nos juntamos con el equipo a mirar lo poco que logramos recuperar hasta ahora. El proceso es lento, pero igual somos optimistas. Hablamos de esto y de la suerte de llegar antes de que todo termine en la basura. Soy Santiago Sain, director de Para hacer una película solo hace falta un arma. Nos llevó mucho tiempo, varios años, pero en realidad no es solamente el proceso de la película, sino yo siempre pienso todo el proceso desde el encuentro con esos materiales, empezar a entender qué era lo que habíamos encontrado, que eso no fue inmediato, fue como una intuición, pero de a poco fuimos entendiendo la dimensión de lo que habíamos encontrado. Y bueno, y durante el proceso de recuperación de los materiales, cada uno lo hicimos así como medio en estado de emergencia porque estaban muy deteriorados. Fuimos investigando para intentar contextualizar esos materiales, entender quiénes los habían producido, bajo qué condiciones. Era un periodo amplio porque era aproximadamente 10 años, todo fragmentado, ¿no? También, y mucho material sin identificación o con muy pocos datos. Y en algún momento sí yo sentí que había una historia que toda la historia me parecía increíble. Yo no sabía de que había una cinemateca en la Escuela de Arte, a pesar de que, digamos, habito ese espacio como estudiante, después egresado como docente. Y eso me sorprendió y después, bueno, empecé a conocer gente que tampoco, no desconocía totalmente que habían, nada, habitado los mismos espacios que habito yo habitualmente. Efectos B, Opus 2. De la de Perón. Sí hubo un momento así como más epifánico, digamos, que era, en algún momento había unos materiales que estaban en una lata y que estaban identificados como si fueran parte de un corto y mezclado con esos rollos, un corto de ficción. Y cuando empecé a ver eso, digamos, mientras lo estábamos transfiriendo, había imágenes de cine político, digamos, de algunos acontecimientos del año 73. Y ahí yo sentí de que, o sea, me dieron como más ganas de contar esa historia, que ya no era la historia solamente del encuentro de las películas, sino algo más. Y aparecieron unos personajes que también me llamaron mucho la atención, que yo los desconocía totalmente. Y me movilizó mucho también entender, que era una historia que no conocía, que dentro del departamento de cine había dos grupos que hacían cine político, semi-clandestino, digamos, uno más ligado al peronismo, o sea, más ligado al cine liberación, digamos, de Pino Solana, de Getino, y otro grupo más ligado al PRT, que formaban parte de cine de la base. Y eso me pareció increíble. Ernesto Ascheri, Eduardo Sar, Federico Bazán, Cristina Sorini, Hola. Bubi Mazuco. ¿Quién llamó? Nadie. Por primera vez escucho hablar de dos estudiantes franceses que cursaban con ese grupo. Roberto me cuenta que siempre los acompañaba un sonidista, Rodolfo Bradney, Rudy. Es el que aparece en varias tomas con un micrófono y una grabadora de sonido. Aprovechamos esta historia, digamos, estos personajes que a mí me interesaban mucho, que eran dos cineastas franceses y uno de Córdoba, que trabajaban junto con otra gente, pero ese grupo, digamos, de tres se repetía mucho. Y bueno, en algún momento creo que terminó de tomar forma la película,
a partir de una decisión narrativa, pero que tenía que ver también con algo que había pasado durante el proceso, que era que habíamos podido recuperar muy poco sonido. Y había una persona que aparecía en estos materiales de cine político, digamos, en los registros constantemente, un costado con una grabadora Uher, registrando sonido. Entonces, de ese equipo era como la persona que más aparecía porque era el sonidista, digamos, los otros estaban del otro lado de la cámara. Es como muy frustrante cuando te das cuenta de que eso se registró y que no lo puedes recuperar. Yo incluso, no sé si eso ya estaba perdido, pero la mayoría de las cintas abiertas y del magnético perforado que encontramos es lo que peor aguantó el paso del tiempo. O sea, que dentro de lo que encontramos pudimos recuperar muy poquito. O sea, es algo que se nos desarmaba entre las manos. Y creo que también nació un poco de esa frustración de pensar que nos habíamos perdido de lo que habían grabado. Fueron como muchas semanas, podrían haber sido muchas más. Lo ideal creo que hubiera sido incluso tener más semanas de montaje para una película así. Y distintas etapas. Es como si hubiéramos ido trabajando sobre borradores, ¿no? Ir construyendo cosas, modificándolas. Creo que había una dificultad también ahí que ya en medio de ese proceso seguíamos investigando y seguían apareciendo cosas y algunos materiales se resignificaban porque apareció un personaje nuevo o entendíamos algo. Y había que tomar decisiones. Exactamente, digamos, todo el tiempo eso también, bueno, incidía en la película y en las posibilidades narrativas que teníamos. Entonces, bueno, era eso, ¿no? Como que todo el tiempo se abría algo nuevo. Entonces como que iba creciendo hacia todos lados la película. Y fue difícil encauzar eso, ¿no? Y tomar decisiones también, bueno, de qué es lo que... Nada, de para dónde iba la película y qué era lo que teníamos que descartar. Que tenía mucho que ver también con los materiales, porque, digamos, parte de lo que encontramos también a veces eran los descartes, ¿no? Claro. O por ahí encontramos fragmentos y a la vez de descartes. Entonces tiene que ver también con los materiales que usamos. 17 de octubre de 1971. Adherimos al Manifiesto por un Cine de Liberación. Nos reconocemos como hombres del tercer cine. Por lo tanto, nuestro compromiso como cineastas de un país dependiente es con la lucha antiimperialista y con la liberación de nuestra patria. Yo tenía ganas de buscar otro nombre, porque bueno, ese era solamente una referencia que habíamos usado, nunca habíamos pensado un nombre. Y dentro de la historia esta y de estos personajes en los que nos habíamos puesto el foco, bueno, había algo que tenía que ver con un cambio que ellos habían hecho, digamos, en algún momento, trabajando sobre todo sobre la ficción y con mucha influencia, no sé, de la Nouvelle Vague o de algunas corrientes de aquella época, y sobre todo después del Cordobazo, ¿no? Del levantamiento popular de mayo del 69, nada, como una especie de decisión que toman a raíz de que esto los agarra a ellos sin una cámara y como esa sensación que aparentemente tuvieron de que la historia les pasó, digamos, por arriba, y se empiezan a replantear eso, o sea, qué cine querían hacer. Muchos de ellos empiezan a militar también políticamente, digamos, esto tenía que ver también con un clima de época que también produce el Cordobazo en gran parte del estudiantado y esta cosa, bueno, que todo el tiempo estaba dando vuelta la palabra revolución, ¿no? Que es algo que nosotros ahora es una palabra como bueno, un poco vedada y a la que le tenemos quizás un poco de miedo. Y que en ese momento, bueno, era algo que estaba en el aire, que creo que parecía muy cercano también en algún momento. En las imágenes de mayo del 73, eso se percibe.
y había algo, este grupo había hecho en algún momento, de hecho, después de hacer la película, recuperé un manifiesto que habían hecho en una revistita. Nos habíamos anticipado una idea que creíamos que había pasado y efectivamente sucedió. Y habían hecho un documental, o sea, en realidad nosotros encontramos un rollito. No sé si se terminó eso, pero ellos tenían la idea de hacer una especie de documental o manifiesto acerca del cine que querían que se haga en Córdoba, que se llamaba ¿Qué hacer?, ¿no? Como bueno, un manifiesto de Godard y como el panfleto este de Lenin. Y creo que era una referencia el cine de Godard, porque de hecho nos han contado anécdotas, sobre todo de Pierre en el aula, de decir esto que, que el arma que tenían era la cámara. Y bueno, fue como un juego en base a esta referencia de Godard y el hecho que en algún momento ellos toman como una decisión, que es decir, bueno, esto que estamos haciendo ya no nos representa más, tenemos que pensar otra cosa, ¿no? Y en esa urgencia salir a la calle y acoplarse a algo que estaba pasando, ¿no? Como un movimiento, que en el fondo era revolucionario.